En Mañanas Blue. Al mediodía nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para que usted sepa lo que está pasando en Colombia. Y hay una noticia interesante, y es que el presidente Gustavo Petro va a viajar a Ecuador para asistir a la posesión de Daniel Noboa, a pesar de que, recordemos, se abstuvo de reconocer su gobierno tras las elecciones del pasado 13 de abril y fue la primera diferencia que tuvo con la canciller Laura Sarabia en ese sentido. Pues en Roma, el mandatario conversó con su homólogo ecuatoriano durante la misa de inicio del pontificado del Papa León XIV, porque les tocó estar sentados el uno al lado del otro. Y allí Catherine Ávila, pues Noboa le habría extendido la invitación al presidente Petro para asistir a su posesión. A pesar de que el presidente Gustavo Petro se abstuvo de reconocer a Daniel Noboa como presidente de Ecuador, todo está previsto para que asista el sábado a su posesión junto a la canciller Laura Sarabia. En abril de este año, el presidente Gustavo Petro, en una evidente desautorización a su canciller, cuestionó las elecciones en Ecuador. A través de su cuenta de X, el mandatario denunció que supuestamente fueron detenidos observadores electorales colombianos durante los comicios realizados el 13 de abril, en los cuales ganó con un 56% de los votos Daniel Noboa. El mandatario escribió, abro comillas, creo que el gobierno debe entregar las actas de cada mesa para ser verificadas. Hasta el momento me expresaré oficialmente. Quiero la mejor de las relaciones diplomáticas con nuestros vecinos de la antigua Gran Colombia. Cierro comillas. Blue Radio conoció que la Casa de Nariño alista todo para que el mandatario esté en Ecuador el sábado en la posesión de Noboa. 12 del día, 3 minutos, y el representante de la Cámara, Andrés Forero, denunció públicamente al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el uso indebido del poder público para beneficiar a su círculo familiar. El congresista del Centro Democrático señaló que el ministro quiere convertir el sector de salud en una bolsa de empleo familiar. Carolina Otero. El representante Forero detalló que la esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, actualmente está como delegada de la Superintendencia Nacional de Salud. Además, también aseguró que el hijastro de Jaramillo, Sebastián Laverde, labora en la ADRES y ha suscrito incluso contratos que superan los 96 millones de pesos. Mientras los pacientes no tienen acceso a medicamentos y ven interrumpidos sus tratamientos, el ministro ha garantizado el bienestar de su familia en el sector que está a su cargo. Y es que el congresista también cuestionó la falta de resultados concretos en la atención a los ciudadanos, señalando que mientras se evidencian fallas en la entrega de medicamentos y el seguimiento a tratamientos, las contrataciones, por otro lado, dentro del sector salud parecieran favorecer a los familiares de este funcionario. 12 del día, 4 minutos, y los hogares dirigidos por mujeres pasan más hambre que el resto de hogares, de acuerdo con un reporte de inseguridad alimentaria del DANE. Según ese informe, la situación mejoró en las grandes ciudades, pero es peor para la población campesina. ¿Cómo es la historia, Marcela Peña? Pues sí, mire, el 28,2% de los hogares donde las mujeres son las que llevan la batuta padecen problemas de inseguridad alimentaria moderada o grave, es decir, que por cuenta de su situación económica tienen dificultades para acceder a los alimentos que necesitan. En contraste, esto solo le ocurre al 23% de los hogares encabezados por hombres. El reporte de inseguridad alimentaria del DANE muestra que el panorama mejoró en el agregado nacional. Tuvimos una reducción de 0,6 puntos. Sin embargo, hay zonas en el país donde este tema se descontroló. En el campo colombiano se disparó la inseguridad alimentaria y llegó al 34,2%. Hay regiones del país que se han visto muchísimo más afectadas, con crecimientos importantes como Chocó, Córdoba, Vaupés y Guainía. Eso debe ser, Slobodan, que cuando son las mujeres las que están al frente de la economía del hogar, están solas, son Exacto. Madres cabeza de familia. Cuando son hombres, pues son 2 sueldos, o por lo menos hay un hombre y una mujer trabajando en la casa cuidando a los niños. Y dice el informe del DANE que la situación, digamos, es más complicada para las mujeres, sobre todo en el tema del campo colombiano. Así es. Es lo que dice el reporte. Y vamos ahora al Valle del Cauca, porque la alcaldesa de Jamundí hizo un fuerte llamado de atención al gobierno nacional para entender la situación de seguridad en su municipio. Denuncia que los niños están quedando expuestos a los grupos armados ilegales y pide su inmediata protección. Estefanía Toledo. Con la liberación del pequeño Liam Ortúa después de 18 días de permanecer en cautiverio en manos de las disidencias de las FARC, la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, hizo un llamado de atención al gobierno nacional para que tenga en cuenta a este municipio y refuerce las medidas de seguridad necesarias para proteger a la población jamundeña. La mandataria asegura que el caso de Liam es la gota que rebasó el vaso, teniendo en cuenta que los niños deben estar permanentemente protegidos y fuera de la guerra.
que los niños son intocables, que los niños no pueden ser víctimas de ningún tipo de violencia, mucho menos pueden hacer parte de este conflicto armado. Los niños deben estar gozando de la libertad, de todos sus derechos, debemos amarlos, protegerlos, y esto no se puede repetir en el país. Hay que indicar que en la zona rural de Jamundí hay aproximadamente 2.000 hectáreas de cultivos ilícitos que estarían siendo controlados por las disidencias de las FARC, los cuales se convierten en un principal dinamizador económico para este grupo armado ilegal. 12 del día, 7 minutos, y vamos a hablar del metro de Bogotá, Cristian, porque están explicando que las estaciones que se están construyendo sobre la avenida Caracas son temporales y que las estructuras definitivas no estarán atravesadas por las vigas del viaducto por donde pasan los trenes. Sí, señora Camila, todo empezó a raíz de una polémica a través de redes sociales donde se conocieron imágenes de una estación de Transmilenio que está siendo montada en este momento sobre la troncal de la avenida Caracas con calle 28, metros arriba de la calle 26, y se observa, para quienes están en Dito y en YouTube, que hay una viga gigante del metro de Bogotá en la mitad de la estación de Transmilenio. Lo que está explicando el metro de Bogotá a través de su gerencia es que son estaciones temporales que se han instalado en este punto específicamente para habilitar nuevamente el servicio de Transmilenio sobre esta troncal en este punto de la 26, entre la 26 y 28, y cerrar estaciones más arriba para buscar garantizar precisamente la prestación del servicio. Es decir, lo que se va a ir pronto o en un tiempo es la estación de Transmilenio, y esa viga del metro va a permanecer ahí. No es que vamos a tener estaciones de Transmilenio con vigas en la mitad como estamos viendo a través de nuestro canal de YouTube, porque pues eso sería un absurdo. No, señora, según lo que explica incluso Leonidas Narváez, el mismo gerente del metro, las estaciones son temporales para garantizar que continúe la prestación del servicio a través de la troncal de la avenida Caracas. En la línea 1 del metro no decimos mentiras. Estamos construyendo la estación temporal 34 y vamos a construir más estaciones temporales en la avenida Caracas. De la 26 a la 76 tendremos estaciones temporales. En la 34. En total, por lo menos en esta primera etapa de construcción del metro de Bogotá, serán 6 estaciones temporales que habrá de este estilo, así que la gente, según lo que explica el metro, no tiene que alarmarse cuando las vea de esa manera. La estación definitiva de la calle 26 sobre la troncal Caracas, que existía mucho antes de empezar la construcción del metro, se construirá en medio de las vigas de forma de pórtico, es decir, como un arco, y en medio de ellas es que estarán definitivamente ubicadas estas estaciones. Van a tener que hacer un trabajo de comunicaciones bien importante desde el metro de Bogotá, porque pues la gente obviamente se va a preguntar, ¿esto va a quedar así? Porque pues verlo sí es muy impactante. 12 del día, 9 minutos, y vamos ahora a la ciudad de Medellín porque es incierta la continuidad de las labores de intervención en la zona de La Escombrera, en la comuna 13 de la capital antioqueña, por falta de recursos. En las próximas semanas, si bien llegará maquinaria amarilla a la zona y nuevos forenses, la JEP y la alcaldía le están pidiendo al gobierno nacional 3.500 millones de pesos para terminar las obras del segundo semestre. Héctor David Santamaría. La situación financiera en La Escombrera de Medellín se ha vuelto cada día más compleja por cuenta de la falta de recursos. Aunque las autoridades encargadas de las labores en el sitio explicaron que los trabajos en ningún momento se han parado, el dinero empieza a escasear, a pesar de que son cerca de 9.000 millones de pesos los invertidos en los últimos 2 años por el gobierno de Medellín, por lo que el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, pidió que la petición sea tratada con la mayor urgencia posible por parte del gobierno nacional. Pues sí requerimos, en eso creo que hay que insistir, del apoyo del gobierno nacional, que pues las entidades, tanto la alcaldía como la JEP, hemos venido haciendo un esfuerzo presupuestal, pero pues nuestros recursos también son limitados. Entonces sí es urgente que se adopten las medidas por parte de las autoridades nacionales. Lo que se quiere es seguir avanzando en la búsqueda de más de 500 personas que estarían desaparecidas allí en La Escombrera. 12 del día, 10 minutos, y bajo investigación se encuentra un ataque a bala en el que una docente que era pensionada resultó herida con un disparo en su cabeza después de que escoltas del ex senador Gerardo Vecino abrieran fuego contra el vehículo en el que se movilizaba. ¿Qué es esta tragedia, Vanessa Saldarriaga? Una mujer resultó herida de un disparo en su cabeza por parte de escoltas de Gerardo Vecino, ex senador de la República, quien actualmente vive en el municipio de Puerto Colombia Atlántico. Los hechos se presentaron en la mañana de hoy, luego de que Vecino alertara a su equipo de seguridad que venía siendo presuntamente seguido por un vehículo. Los escoltas abrieron fuego contra el carro una vez este se estacionó frente a la casa del excongresista, lo que dejó a una mujer de 63 años gravemente herida. El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Edwin Urrego, asegura que tras el incidente verificaron que no había personas armadas dentro del carro
carro y que además se encontraban bajo los efectos del alcohol. Los vigilantes disparan contra las personas que se movilizaban en la Duster, en el vehículo que venía detrás del congresista. Por lo sucedido fue abierta una investigación para establecer lo ocurrido, pues uno de los que disparó es un funcionario activo de la UNP que está asignado al también empresario del sector salud. Y la Corte Suprema de Justicia pidió que investiguen a los abogados del ex senador Álvaro García Romero, el llamado Gordo García, por pedir su libertad en reiteradas ocasiones sin ningún fundamento. Además, le negó el recurso del beneficio una vez más al ex senador por la masacre de Macayepo. Sergio Barbosa. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia le negó el beneficio de libertad provisional al ex senador Álvaro García, procesado por el delito de desplazamiento forzado en la masacre de Macayepo ocurrida en octubre del año 2000. Además, el alto tribunal pide investigar a los abogados del ex senador por presuntas maniobras dilatorias con distintas peticiones de libertad que no tienen fundamento. Álvaro García Romero es señalado de haber facilitado en su condición de senador la inclusión armada del bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia en el corregimiento de Macayepo en el departamento de Bolívar, hechos que desencadenaron el desplazamiento forzado de decenas de familias campesinas y el asesinato de al menos 15 personas. La sala concluyó que no se dan las condiciones legales ni constitucionales para otorgar la libertad y el proceso judicial contra García Romero continuará su curso con nuevas sesiones de audiencia pública en las próximas semanas. Y en medio de las alertas por el aumento de casos de tosferina en el país, mucho ojo, en Cartagena las autoridades confirmaron que en la ciudad se han registrado 7 casos de la enfermedad, de los cuales 4 corresponden a menores de 5 años. Dálida Orozco. Cartagena no es ajena al aumento de casos de infección por tosferina que se viene registrando en diferentes regiones del país. El Departamento Distrital de Salud dio a conocer que en lo corrido del año en la ciudad se han reportado 11 casos probables, de los cuales 7 fueron confirmados. Según el reporte de la autoridad sanitaria, de los casos confirmados, 4 corresponden a menores de 5 años, por lo que están haciendo un llamado a padres y cuidadores a mantener al día el esquema de vacunación. Rafael Navarro, director del Departamento de Salud de Cartagena. Tosferina es una enfermedad que es bastante contagiosa, se contagia de persona a persona a través de las secreciones, cuando hablamos de estornudos, a través de las manos sucias. Por lo tanto, también la invitación es a que todos nos cuidemos, a que si tenemos síntomas respiratorios consultemos. El Departamento de Salud además recomienda mantener los espacios ventilados, usar tapabocas y adoptar el lavado frecuente de manos. La noticia internacional. En el mundo, el ejército israelí ha pedido de nuevo a la población de Gaza que se desplace de manera inmediata, en este caso del norte al sur de la franja, para una nueva ofensiva. El aviso afecta a una decena de poblaciones, entre ellas el campo de refugiados de Jabalia y de Beit Lahia, mientras la entrada de ayuda humanitaria continúa a cuentagotas. La Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas ha clarificado que han llegado a Gaza 198 camiones en la frontera. De ellos, 90 han sido ya recogidos por asociaciones humanitarias para distribuir su contenido, alimentos, medicinas y harina. Pese a todo esto, la Media Luna Roja informó que ningún civil ha recibido nada todavía y que la mayoría de los camiones están todavía en la frontera. En el terreno militar, el ejército israelí sigue lanzando ataques contra la franja. En las últimas horas, al menos 52 personas han muerto en distintos puntos de la franja de Gaza. Las negociaciones indirectas entre Israel y el grupo terrorista Hamas en Qatar para un alto al fuego y la liberación de rehenes siguen estancadas. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Italia con la etapa número 12 del Giro de Italia, que recorrió 172 kilómetros saliendo de Modena y llegando a Viadana. Etapa de libreto rígido, se hizo llegada al sprint como estaba previsto desde antes de comenzar la fracción. Se impuso Olaf Kois, el corredor del Visma Lease Bike, superó a Van Uden y a Ben Turner en la línea de meta. El grupo llegó completo con un corte en tiempo porque se presentó una caída en los últimos 2 kilómetros. Se vieron afectados Egan Bernal y Primo Roglic, pero por el reglamento se reagrupa el mismo tiempo para todos los que estaban en el colectivo al momento de la caída. Mañana otra etapa como para sprinters con otro recorrido largo. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencias en redes sociales, la noticia del fallecimiento de Carmenza Duque, reconocida actriz y cantante colombiana que marcó una época con su voz y carisma. Carmenza fue una figura clave en la música de las décadas de los 70 y 80, recordada por interpretar La Potra Zaina y por haberle cantado al Papa Juan Pablo II en su visita a Colombia en 1986. Ese momento histórico en el que una mujer solista le cantó por primera vez al Sumo Pontífice quedó grabado no solo en video, sino en la memoria del país.
Carmenza contaba que no fue fácil lograrlo, pero lo hizo con la fuerza de su voz y la grandeza de su espíritu. Hoy Colombia despide a una artista que fue mucho más que una soprano, un puente entre la cultura popular y la espiritualidad de todo un pueblo. Esta y más noticias en blurradio.com.